Seguro has escuchado la palabra, se usa con frecuencia y con frecuencia se usa mal. La mayoría de las veces como sinónimo de falso, y esto es un error. Falaz no es un adjetivo que califique oraciones sueltas como enunciados declarativos, los cuales pueden ser verdaderos o falsos. Está lloviendo es una oración declarativa. Si cuando se pronuncia esa oración, de hecho, está lloviendo, es verdadera. Si no, es falsa. Piensa en esta otra oración. Hoy es el día más caluroso del año. También esta es susceptible de ser evaluada como verdadera o falsa. Según cuando la digas, puede ser un caso o el otro. Nadie debería decir que es falaz al proferirla solo porque digo algo falso. La verdad y la falsedad son propiedades que califican enunciados declarativos. Otros enunciados, cuando no son declarativos, no pueden ser calificados de verdaderos o falsos. Piensa en una oración imperativa o interrogativa. Cierra la puerta o ¿qué hora es? No pueden calificarse de oraciones verdaderas o falsas. Hay oraciones imperativas razonables o no, o preguntas pertinentes o fuera de lugar, pero no hay órdenes ni preguntas verdaderas o falsas. Spoiler alert. En unos momentos sabrás qué es una falacia. Nuestro uso de los conceptos de verdad y falsedad suele estar equivocado, como un genérico para hablar de algo negativo o positivo, pero, en estricto sentido, solo son propiedades de las oraciones declarativas. De la misma manera, no cabe el uso de verdad o falsedad para evaluar argumentos. Calificar de falaz algo solo aplica para los argumentos. Un argumento es un conjunto de oraciones declarativas donde una a una las premisas apoyan a otra, la conclusión. Este apoyo tiene que ver con la verdad. Las premisas suelen llamarse razones a veces, y es su uso más simple e intuitivo. Si creo algo, puedo tener buenas o malas razones para creerlo. Incluso puedo carecer de razones en lo absoluto. Los psicólogos llaman a esto pensamiento desiderativo o wishful thinking. Esto sucede cuando las personas creen cosas porque simplemente desean creerlas y carecen de razones a su favor, sean buenas o malas. Pero en otra enorme cantidad de ocasiones, las personas disponen de razones para creer aquello que creen. Esas razones, al ser oraciones declarativas, pueden ser verdaderas o falsas. Calificamos si una razón es buena o no de dos modos distintos. Por un lado, podemos decir que las razones que apoyan una creencia son verdaderas o falsas, pero también podemos decir que no tiene que ver en absoluto con aquello que tratan de defender. Piensa en un argumento caricaturesco como el siguiente: creo que Trump ganará las elecciones porque hoy mi café me quedó delicioso. El porqué de la oración anterior implica que a continuación se enuncia la razón por la cual creo la primera parte de la oración, a saber que Trump ganará las elecciones en este año. Resulta que esta razón es irrelevante para defender la creencia que tengo. Así es un mal argumento. Pero no todos los malos argumentos son falaces. La relación de apoyo que se da entre premisas o razones y la conclusión o creencia que defiendo mediante dichas razones sirve, en ocasiones, para que nuestros interlocutores acepten nuestros puntos de vista que se reflejan en la conclusión. Hay relaciones de apoyo buenas y malas, y su bondad o maldad depende no de que nuestros interlocutores se convenzan, sino de que las premisas transfieran su verdad a la conclusión. Un argumento es bueno cuando la conclusión es verdadera o al menos plausible gracias a las premisas que lo apoyan. Es malo cuando no sucede así. Cuando un argumento es malo pero parece convincente, suele decirse que es falaz. Así, una falacia, aunque quienes se dedican a la comunicación siguen discutiéndolo, es un argumento malo en cualquiera de los sentidos mencionados, pero convincente. El ejemplo clásico es la denominada falacia ad hominem, que descalifica a una persona que esgrime un argumento y no al argumento mismo. Ridiculizar o atacar a la persona y no al argumento suele ser un recurso muy convincente, pero como argumento es malo. Hay muchos tipos de falacias y muchas clasificaciones. Por ejemplo, decir que algo es verdadero solo porque muchos lo creen, la falacia ad populum, o utilizar como argumento la autoridad de alguien y no el argumento mismo. Es científico y dice que el COVID no existe. Es un ejemplo de una falacia de autoridad. O atribuir una correlación espuria, el falso consecuente, como decir que si se cena pavo es porque es Navidad. Pero, a pesar de las complicaciones, una falacia en general es un argumento malo que suele gozar del apoyo de nuestros interlocutores. Los argumentos falaces abundan en medios de comunicación, discusiones de sobremesa e incluso en la comunidad científica y en la academia. Una educación crítica debiera brindar las herramientas a la ciudadanía para detectar estos argumentos que, aunque convincentes, son malos y nos llevan por el mal camino cuando hemos de preguntarnos en qué debemos creer.